Bienvenidos a todos al podcast de Startup Week. Estamos aquí con Benoit, co-founder de Payflow. Sí. Encantado. Encantado. Lo primero de todo, cuéntanos un poco qué es Payflow. Vale, claro que sí. Entonces, Payflow es una aplicación móvil que permite a los empleados cobrar cuando quieran, ¿vale? Y que vendemos a las empresas como un beneficio social en Latinoamérica y en Europa, ¿vale? Cobrar cuando quieran significa que el día 1 no puedes utilizar porque no has trabajado. El día 2 puedes retirar el día 1. El día 3 puedes retirar el 1 y el 2. ¿Puedes retirarte 2 semanas? No, porque no has trabajado. ¿Puedes retirar el mes? No, porque no has trabajado, ¿vale? Entonces, como este servicio permite dar el pago bajo demanda, ¿vale? Que la gente cada vez que trabaja, cobra. Entonces, poner este vínculo entre trabajo y recompensa al instante, ¿no? Eso es un poco la idea. Vale. Y tenéis un porcentaje máximo de la nómina, ¿verdad? Que se puede... Claro, entonces como eso es un poco la cosa que... Porque para el empleado es privado, es instantáneo y es gratuito, ¿no? Entonces, si es gratuito es que alguien lo paga. Entonces, la empresa lo paga, ¿vale? Entonces, la empresa pone límites. Como dices, hay porcentaje de la nómina. Eso lo hacemos porque las empresas muchas veces tienen miedo, y tienen razón, tienen miedo, que los empleados lo podrían utilizar demasiado o por lo menos de manera un poco irresponsable. Sí. Y entonces nosotros pues tenemos muchos parámetros y los ajustes permiten decir, oye, maximum 10 transacciones, maximum 200 euros, maximum 30% del devengado, maximum un cap. Entonces como está muy, muy fácil de ajustar para las empresas, para que haya un buen uso. ¿Y en algún momento habéis pensado en flexibilizar si se hace un buen uso? Claro, entonces el behavior típicamente, el comportamiento de las empresas, cuando ven que la gente lo usa bien, pues le dan más del porcentaje, ¿no? Nosotros, pues, y además legalmente, si tú trabajas 15 días, puedes ir a tu empresa y decir, yo quiero 15 días. Claro. Y te lo van a dar, porque, o sea, tú has trabajado, ¿no? Entonces, como no es un préstamo, entonces el porcentaje debería ser 100. Pero lo que pasa es que si das 100 desde el día 1, la gente que nunca ha cobrado de esta manera, bajo demanda, pues será muy abrupto el cambio, ¿no? Entonces, como 30% es lo que recomendamos. ¿Por qué? Porque 70% va en 3 necesidades básicas, que son comida, transporte y alquiler. ¿Vale? Entonces, pero bueno, algunas ponen 20 o 50. Entonces, como... Claro. ¿Vuestro principal... ¿Vosotros a quién vendéis? ¿A las empresas o vais a los empleados? Claro. Entonces, nosotros es un B2B2C, el usuario es el empleado, pero el que compra, el buyer persona, es la empresa. Vale. Típicamente es el departamento de recursos humanos, porque lo vendemos como un beneficio social. Es decir, que no lo vendemos ni a finanzas, aunque nosotros ponemos el dinero, no nos ven como un negocio de financiar salarios, sino que nos ven como un beneficio social, ¿vale? En vez de poner café gratis, que los empleados están muy contentos porque el café son más productivos, son mucho mejor de tener café, ¿no? Pues ponen Payflow, ¿vale? La única diferencia entre café gratis y Payflow es el coste. Payflow es 10 veces más barato que café gratis y es el impacto. Payflow tienes 3 veces más impacto que café gratis, ¿no? Entonces, como es 30 veces mejor. En cuanto a satisfacción de... Retención del empleado, employee NPS, todas cosas muy soft que es muy difícil de medir porque dicen, pero eso es porque hemos puesto el teletrabajo. Entonces, como eso es difícil de medir, pero 10 veces más barato que café gratis es fácil de medir. Vale. Porque vosotros, ¿cuánto cobráis por transacción? Es que justamente nosotros no cobramos por transacción, nosotros cobramos un SaaS fee. ¿Vale? Es como el fee, y eso es muy importante porque al final si tú cobras el pricing, si tienes un precio que depende de volumen, es decir, por transacción, por empleados activos, por cantidad de dinero que tú pones en la mesa, esto me va a dar una incentiva como Payflow de empujar a los empleados a retirar. Oye, es Black Friday, retira. Y eso no sería muy sano, porque ¿quién soy para decir a la gente cuánto retirar? Claro. Entonces no sería bueno, no sería aceptable, ¿no? Entonces, mi fee es completamente fijo. Y una empresa, por ejemplo, una empresa de 100 empleados paga 200 euros al mes, ¿no? Y entonces, como es ilimitado, transacciones ilimitadas, retiro, o sea, todo ilimitado, ¿vale? Y eso lo hacemos para no incentivar el uso, ¿vale? Para tener estas incentivas alineadas de, pues, si la gente lo usa demasiado, yo también pierdo dinero. Entonces, como yo tengo... La única incentiva es que la gente lo usa ni más ni menos de lo que realmente necesita. ¿Y vosotros buscáis grandes, pequeñas, medianas? ¿Cuáles es...? Sí, a ver, como el ICP, lo que pasa es que empresas de menos de 200 empleados va a costar por 2 razones. Una es integraciones con sistemas de nómina que son menos desarrolladas, que son un poco más complicadas. Claro. La segunda razón es el riesgo de las empresas. Mi único riesgo es que la empresa quiebra.
¿vale? Porque el empleado no tiene que devolverme el dinero. Y yo no financio más de lo que está devengado, trabajado, entonces no tengo un riesgo de que se vaya el empleado y que no haya suficiente dinero para pagarle, ¿no? Pero yo sí tengo un riesgo que la empresa quiebre. Entonces, si la empresa quiebra, pues una empresa de 50 empleados tiene más probabilidad de quiebra que una de 5.000, ¿no? Entonces, como, claro, las pequeñas lo hago menos. Claro. Y más de 2.000 empleados nos cuesta más también, aunque también lo hacemos, obviamente, que trabajamos con empresas muy grandes. ¿Qué empresas tenéis, por ejemplo? Trabajamos con Mongo, con Quirón, con Vita, son empresas muy grandes, ¿no? O sea, y a nivel global tenemos 600 clientes. Entonces, como es, y son todos clientes pues, bastante grandes. Más de 2.000 lo que va a pasar es que tú vas a tener, por ejemplo, un Alcampo que tiene 22.000 trabajadores, pues cuesta mucho porque la integración con el sistema de nómina no es tan fácil como puede ser una empresa de 500 empleados. O sea, el sweet spot es ese 500. 200, 2.000, sí, exacto. Aunque, claro, hacemos un poco de... ¿Os ha pasado alguna vez que haya quebrado la empresa? Sí, claro. Y Sí. ¿Cómo habéis... Es estadística, claro. ¿Más de una vez? Sí, claro, más de una vez. ¿Y qué habéis hecho con ese dinero a lo mejor que Es el la riesgo. persona... O sea, ¿cómo habéis gestionado esa situación? Pero es parte del modelo de negocio. Es un seguro, ¿no? Es un seguro. Sí, en una empresa de seguro hay coches que hay accidentes. Claro. Es normal. Estadísticamente vamos a tener un porcentaje. Entonces, como este riesgo no lo cojo yo, lo cogen mis inversores en deuda, ¿vale? Entonces, por eso les pago la deuda, por eso no es deuda gratis, ¿no? Porque si no, si tú me das dinero gratis, pues yo te pago 0% de interés, no te voy a poder más, porque si es sin riesgo, ¿no? Y dos, pues a nivel de un poco recovery, ¿qué hacemos? Pues con una empresa quiebra, nosotros pues rankeamos muy alto en el value chain del dinero de la empresa, ¿no? Claro, ¿Por qué? de los acreedores. Porque son personas, sí, pero son personas. Claro. Entonces yo rankeo más alto que Hacienda, que todo. Yo rankeo con los empleados y más alto que todo el mundo. Y claro, esto lo voy a cobrar. Mi factura del servicio del fee mensual, olvídate, no la cobraré nunca. Eso, claro, que no lo voy a tener. Pero por solo lo un menos, mes. Claro, solo un mes, exactamente. Pero lo que pongo todo el mes, obviamente lo voy a recibir. O sea, nunca os ha pasado el perder lo que habías adelantado a empleados. No, pero hemos tenido varios casos de quiebra y pues vamos a juicio, hablamos con el bankruptcy officer, etcétera, etcétera. Y en todas las veces pues venden las mesas y las sillas y queda suficiente para pagar a los empleados y claro. Pero ha cambiado el modelo de negocio, ¿verdad? Porque inicialmente era el empleado el que pagaba por transacción. Bueno, las primeras 2 semanas. Sí, o sea, para... Muy bien, vale. No, entonces como nosotros al principio estudiamos varios modelos de negocio, ¿no? Entonces como el modelo donde paga el empleado no funciona por varias razones. Una de que... y no está en un sistema moral, es decir, que a mí no me gusta robar dinero a la gente que no tiene nada, ¿no? Eso es obviamente positivo de hacerlo de una manera como lo hacemos nosotros, pero la razón principal es que a nivel de números salen mucho mejor los números vendiendo a empresas, porque al final estás extrayendo valor a alguien que tiene algo que darte, que es la empresa, que tiene más presupuesto que un empleado, ¿no? Porque especialmente la tipología de empleados que tenemos. Y entonces como intentando esto nos dimos cuenta que había un uso muy bajo y que había como empleados que realmente no le gustaba, ¿no? Que decía como esto es un escándalo, como la empresa y tal. Y si las miras, primeras 2 semanas. Claro, porque cuando lo hicimos el test, porque claro, eso fue en 2 semanas live, ¿no? Pero había como momentos donde estuvimos como testeando, haciendo pitch a empresas con esto, y muchas veces las empresas tenían, pues esto me da un poco de miedo, ¿no? Y menos mal que hemos cambiado el modelo, porque varios meses después salieron vídeos de la UGT diciendo ¿En serio? Claro, que diciendo que eso es ilegal, que es pero es todo lo contrario, estáis ayudando a que se cumpla la... No, pero regulación. Este modelo cobrando al empleado. Ya. Ah, vale, claro. Y entonces está buenísimo, entre comillas, para nosotros, porque da una legitimidad a nuestro modelo. Al cambio. Claro, al cambio. Claro, totalmente. Claro. ¿Y cómo afrontáis el tema de la legalidad? Porque como bien has dicho antes, el empleado puede ir a la empresa y decir dámelo ahora mismo y no se puede quejar, o sea, todo lo que haya trabajado Pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que con Payflow. Claro, pero por eso digo que ¿cuál es vuestra propuesta de valor con respecto a la legalidad? Pues es lo mismo. A ver, un empleado, tú quieres decir que un empleado que tiene 30% puede ir y recibir el 100%, es lo que está diciendo, ¿o no? O sea, si yo he trabajado 2 semanas, Tú puedes ir y recibir 2 semanas. puedo recibir 2 semanas. Claro, y si Payflow solo te da 30% de estas 2 semanas,
pues al final las empresas pueden desbloquear esto para este caso, pero es un caso muy poco probable. Claro. Que al final la gente no necesita tanto. Entonces, como no usa Payflow porque, no sé, se le ha roto el coche y quiere comprarse algo, ¿no? O sea, no, eso nunca es para sol de algo muy pequeño. O sea, el retiro promedio está entre 50, 60, 70 euros, que son realmente retiros muy pequeños. ¿Y tenéis datos de para qué se utiliza? Si es para cosas necesarias o para... Claro, entonces como eso es muy interesante porque mucha gente, o sea, hace esta pregunta y también piensa de, bueno, eso es que los empleados no son responsables para retirar esto, para ir a comprarse cigarrillos, etc. No es así. Entonces, como la gente es muy... Al final se entiende bien, pero la gente que cobra menos es la que mejor se gestiona a nivel de finanzas personales. Claro. Entonces, como la mayoría de los empleados a día 10 tienen la nevera llena, tienen la tarjeta de transporte con donde pueden ir al trabajo todos los días y ya está. Y tienen 0 euros en su cuenta bancaria. Sí. Y viven los 20 días restantes. Con lo que les queda. Exacto. Pero eso es muy común. Entonces, como... Y el usuario es el usuario que está en esta situación y que pues le llega una factura de luz que no pensaba y tal, y entonces no lo puede pagar, y entonces como va a hacerse un Payflow para pagarla. Al final Payflow no permite al empleado necesariamente o sea, vivir mejor en el día a día. No es que se va a retirar todos los días para ir de copas, etcétera. Claro. Pero el día que tiene un imprevisto, el día que tiene algo, en vez de ir a un primo, a un familiar o a una empresa de microcrédito, a una tarjeta de crédito, a una solución más cara, pues va a Payflow, que es gratis, que es su pasta. Claro, eso ya al fin y al cabo. Claro. ¿Y vosotros financiáis ese dinero que Con deuda. Con deuda. Exacto. ¿Y cómo lo financiáis? O sea, ¿cómo... Con deuda, es decir, que nosotros básicamente tenemos partnership con inversores en deuda, con family office, con bancos, etcétera, Vale. y ellos financian esta deuda con un porcentaje que es un costo nuestro. Es un coste vuestro. Claro, exactamente. Más o menos, ¿cuántos clientes tenéis? O sea, 600. los usuarios. 600 clientes y cerca de 300.000 usuarios. ¿Y qué porcentaje de los usuarios utiliza? Entonces, eso depende mucho, varía mucho entre Latinoamérica y Europa. En Latinoamérica es más que 60% de la plantilla que lo usa. ¿En serio? Sí. ¿Todos los meses? Sí, todos los meses. Y en Madre Europa mía. es sobre los 40. Joder, sigue siendo mucho. Sí, es una mucho. Pero también porque vamos a empresas, pues, target, o sea... Claro. O sea, supermercados, cadenas de... Sí, al final es... Sí. Retail, logística, hostelería, Ujú. mucho, o sea, transporte, call center, limpieza, seguridad. Al final es todo, aparte de bancos, startup, consultoría, gente que cobra demasiado. Claro, y que no necesitan ese adelanto. Claro. Exacto, Bueno, adelanto exacto. entre comillas, que Bueno, no es un lo adelanto, mismo, claro. No es un adelanto, es que las empresas Sí, pagan sí. tarde, ¿no? Eso es. Pero- Totalmente. Pasamos a hablar de tu trayectoria un poco más, Sí, ¿te parece? genial. Y ahora que hemos hablado de Payflow. Venga, va. Bueno, una última pregunta sobre Payflow. ¿Qué plantilla tenéis ahora? ¿Cuántos empleados trabajan? Casi 70. 70. Sí, entre básicamente 4 países, Ujú. España, Portugal, Colombia, Perú. Vale. ¿Y a dónde os vais próximamente? ¿Tenéis algún otro país en mente? Sí, más países en LATAM Ujú. estamos viendo, entonces como estamos viendo varios países, muy probablemente será Brasil o países como de un cierto tamaño Claro. para pues, justificar una inversión importante. Totalmente. Pero no en los próximos como meses. Claro. Vale. Hablamos entonces ahora un poco más de ti. Sí. Venga. ¿Cómo empezó todo? O sea, ¿quién es Benoit? ¿Qué estudiaste? Vale. Todo eso. Vale, pues mira, bueno, yo soy Benoit, mi padre es brasileño, entonces como yo nací en Brasil, llevé los 10 primeros años de mi vida en Río, y mi madre es una emigrante italiana en sur de Francia. Vale. Entonces mis abuelos son italianos, mi madre es más francesa y me dio un nombre francés y un acento francés cuando hablo otros idiomas. Pero hablas también portugués. Sí, o sea, Claro. aprendí 8 idiomas 8. y español es el número 6, así que hay 5 que ¿Y hablo los mejor. otros 7? O sea, Bueno. el español, perdona, es el sexto idioma que mejor Sí, hablas. sí. O sea, hay 5 mejor idiomas. Sí, ¿Y bueno, hablas? que sí, es casi que al mismo nivel, sí. Madre O sea, mía. en casa hablo ruso, mi mujer es rusa, o sea, bueno. o sea, Además. sí. Entonces, como yo, básicamente de pequeño, en la escuela y tal, era el geeky, friki, que le gustaba pues videojuegos, números, ¿Esto en qué país fue? programación y Porque tal. a los 10 años subiste a Entonces, Francia, ¿no?
Claro, yo estudié en el sistema francés en Brasil, después Ajá. en el sistema francés de Francia, en el sistema normal. Y Allí entonces- lo llaman sistema. y después me fui a estudiar ingeniería en Francia, en todo el sistema de las Grandes Écoles y tal. Y luego tenía la oportunidad de ir a estudiar fuera. Y yo siempre he querido pues, probar a estudiar en Estados Unidos. Y ahí conseguí el doble diploma con MIT en Boston. Entonces ahí me voy a MIT y ahí es súper interesante. Y lo que al principio era pues solo fiesta y solo pues, Sí, estudiar al principio, claro, claro. se volvió algo mucho más serio porque es ahí que conocí a mi socio en Payflow, ¿no? Y entonces nos volvemos súper amigos y estas historias que cuentan de oye, pero en la uni podéis conocer a vuestro futuro co-founder, pues Es verdad. Te pasa. es verdad, a mí, yo tengo un data point sobre uno y es el mío y que ha funcionado, ¿no? Sí. Entonces como y nos llevamos súper bien desde los últimos 8 años y hemos montado varias cosas juntos, pero nos conocimos en la uni. Y entonces como eso fue con Avi y también fue ahí donde pues originó un poco el modelo de Payflow. O sea, básicamente nosotros conocíamos el modelo europeo donde la gente cobra una vez al mes y nos dimos Claro. cuenta que en Estados Unidos se cobra más a Semanalmente. menudo. Claro, es bi-weekly, o sea, claro, exacto, pero es más a menudo. Y hay amigos que tenían, no sé, de Australia que cobran semanal y entonces como gente que cobra quincenal, en Colombia, en México, y pensamos, wow, esto es completamente arbitrario, no tiene ningún sentido, tiene que ser por mes o por semana o por... Y entonces seguimos investigando y al mismo momento pues yo tenía que pagar mi vida y entonces daba clases de matemáticas, de física, o sea, y cada vez que daba una clase pues cobraba, ¿no? Y me parecía normal. Casi a diario. Claro, que la gente no me decía gracias por la clase, te pago en un mes mes. que viene. Claro, exacto. Me parece normal, ¿no? O claro, o si tú estás, por ejemplo, o sea, pides un Uber, tú no le dices al Uber gracias por el viaje, yo te pago a final de mes. Claro. Claro, sería muy raro, ¿no? Sería Gracias muy por el raro. globo, pues la hamburguesa me ha gustado, pero te lo pago. Sí, Te exacto. mando un correo. Claro, entonces como eso nos parecía como muy justo de trabajar, cobrar y que sea un vínculo directo. Y entonces esto nos llegó a pensar, pero ¿por qué no adaptamos esto a la economía más tradicional? Que si yo trabajo en un call center, cada vez que hago una llamada podría cobrar. Entonces, investigando esto, nos dimos cuenta que existían modelos en Estados Unidos que hacían esto, ¿vale? Los Daily Pay Active of the World empezaron ya hace casi 10 años. Y ahora en Estados Unidos tienes 20-25% de la población activa que cobra bajo demanda, ¿no? Eso es una generación entera que se ha olvidado mucho. de un día de cobro. 25% De población activa, claro. Y cobran Está en una empresa a diario. bueno, o al minuto, al segundo, Madre mía. O por, a claro, por la servicio. hamburguesa, al viaje, a Claro, lo que claro, quieras, claro. claro. Bueno, Es que claro, sí, ya eso no hay, sí. es que yo no hay concepto de ¿y cobras cada cuánto? No, Claro. cobras por trabajar. Claro. Claro. Y entonces como eso es un poco originó todo esto. Entonces como luego un poco fast forward, yo después me metí a hedge fund, o sea, no lancé como Payflow al principio, aunque teníamos la idea, siempre, o sea, quería probar varias cosas. Me metí a hedge fund, empecé a montar un negocio en Brasil y fue un fracaso. O sea, en entrepreneurship decimos que aprendimos mucho. Así que, Claro, pero realmente es un fracaso. Fracaso, pero aprendimos mucho. Realmente un montón. Más que puedes aprender, ¿no? Pero fue un fracaso. Pero claro. O sea, fuiste de Boston a Brasil. Sí, o sea, bueno, sí, claro. Entonces nos fuimos a Brasil y ahí la idea era centrales microhidroeléctricas poniéndolas en el río para dar electricidad en las zonas remotas del Amazonas. Vale. Y entonces, pues eso no funcionó por varias razones, pero una es de que la parte técnica la teníamos súper controlada, los prototipos funcionaron, etcétera. Tú eres ingeniero, ¿verdad? Claro, exacto. Pero la parte de negocio estaba a cero. O sea, no sabía que era un EBITDA y el negocio no tenía ningún sentido económico. Era muy guapo y tal, pero no tenía ningún sentido. ¿Y Eso lo no hiciste podía tú funcionar. solo? No, pues Avi también estuvo Ajá. y había como Vale, 8 vale, personas vale. que conseguí. O sea, Avi y tú ya estabais ya desde el primer momento. Y lo arrastraste hasta Brasil. Las cosas, exacto. Vale. Sí, lo traía a Brasil, Madre en mía. el Amazonas, sin internet, obviamente. No me lo porque puedo creer, había. ¿en serio? Claro, sí, vivimos como 8 o 9 meses en el medio de la nada, Madre sin mía. electricidad, porque estábamos trayendo electricidad, entonces no Sí, había sí, antes. Y entonces, como fue súper divertido, pero vamos, no funcionó. Entonces, como quemamos todo lo que teníamos de ahorros y pensamos, joder, pues hay que tener un trabajo de verdad y hay que aprender la parte del negocio antes de volver a emprender. Entonces nos metemos a consultoría, yo he aplicado los 3, a BCG, McKinsey, consigo los 3 y entonces después me voy a Bain. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a Bain?
A ver, porque yo creo que a nivel de fit, con McKinsey era un poco diferente, no me gustaban tanto la cultura, etcétera. Y entre BSG y Bain, mi mujer se fue a BSG y Abby se fue a BSG, y entonces como... Tú dijiste, claro. Y a mí también me gustaba mucho el tema de private equity, o sea, había varias razones, pero yo sentía que a nivel de fit fue la mejor decisión. ¿Y esto dónde fue? ¿En Brasil? No, fue en África. En África. En Sudáfrica. En Sudáfrica, exacto. Entonces, porque yo no quería hacer consultoría en Europa o en países más desarrollados, porque la verdad es que el tipo de proyecto no me molaba tanto. Pero en África los tipos de proyectos son increíbles a nivel de impacto. ¿Cómo son? O sea, ¿qué no sé, toca? Porque, claro, no sé, electrificar, o sea, dar fibra óptica a toda África subsahariana, o rediseñar el sistema educativo en Etiopía, o la estrategia minera de Nigeria, pero son cosas de una escala que, o sea, flipas, ¿no? No es como reducir coste de estar echando a los... Bueno, eso, ¿en qué año era eso? ¿Hace cuánto? Eso era entre 2015 y 2018, más o menos. Joder, es que hace nada. 3 años. Sí, bueno, sí, ya 5 años, pero sí. Pero exacto, entonces como 3 años en consultoría, 1 año y medio en Johannesburgo, 1 año y medio en Moscú, en Rusia. ¿Y por qué Moscú? Porque mi mujer era rusa y básicamente porque ella estuvo en BSG y hicimos esto y luego hicimos el transfer. Y hicimos el transfer en Rusia. Y ahí cubriendo todo Europa del Este, como súper interesante. Luego consigo el sponsorship para hacer mi MBA. Me voy a hacer el MBA en INSEAD. ¿En? INSEAD es una escuela de negocio. Claro, y entonces, y ahí pues entiendo que ya no quiero volver a hacer slide. Pero que, o sea, consultoría y que básicamente quiero volver a emprender. O sea, soy un builder, quiero hacerlo. Y entonces, en este momento empiezo a ver proyectos, pero lo que no me acaba de cuadrar es que tengo una deuda, tengo un MBA, va a ser muy difícil. Claro, porque si no vuelves a consultoría tienes que repagar la deuda. Claro, porque es el típico programa donde tienes que quedarte, claro. Sí, exacto. Y nada es gratis en la vida. Y entonces como yo mirando esto pienso, que quiero un modelo de entrepreneurship que cuadra con esto. Entonces me voy a Rocket Internet, el Vendor Builder, que ellos se especializan por pues copiar modelos de negocio y ser muy ejecutar, ¿no? Y aprendes porque te estafean, te ponen en proyectos, te llamas co-founder, pero en realidad, o sea, eres más managing director o eres más como estás ejecutando algo con dinero y una idea que no es tuya. ¿Vale? Y entonces como eso está muy bien para aprender a emprender, ¿no? Claro. Entonces como eso nosotros pues yo en este momento estuvimos en Yakarta con un co-founder de McKinsey y pues montamos un negocio de 0 a como 30, 40 empleados consiguiendo product market fit, montando el producto, el equipo, los primeros clientes y después pues decido volver a Europa para montar Payflow. Y eso nos trae hace 2 años y medio, cuando lanzamos Payflow. 2020. Sí. Justo en el COVID. Sí, exacto. Dijisteis ahora. Sí, hijos de la pandemia, o sea, full. Sí, o sea, ¿cuándo fundasteis Payflow, literalmente? Sí, como en verano de 2020. Verano 2020. Sí. Y ahí, si mi fuente no me falla, es de GrangeBase, levantasteis una ronda. Sí, o sea, levantamos antes de empezar. O sea, antes de empezar. Sí, exacto. Levantamos... Un pre-seed de... Sí, levantamos pues de Rocket, de hecho. De Rocket. Ya nos conocían bien y entonces decidieron apostar por nosotros una segunda vez. Entonces, como en este momento, pues conseguimos el dinero antes de la idea. Antes del nombre, pues en verano de 2020. No, el dinero. Ok, fue $500,000. Vale, exacto. Vale. Que justo después levantamos la extensión, que al final anunciamos 2 millones, pero que fue la misma ronda. Entonces, como esto fue con nada de tracción. Ni con un MVP, ni con nada. Haciendo slides, una slide, ¿no? Ni siquiera, que no teníamos ni presentación, no teníamos ni idea, ni nombre, ni... ¿Y por qué creéis que esto fue así? ¿Porque ya os conocían de antes? Pues claro, porque teníamos un track record trabajando por Rocket y estaban seguros que eso iba a funcionar. Porque a mí también entró en Rocket. Claro, lo hemos conseguido porque hemos conseguido Rocket, pero hemos conseguido Rocket porque estuvimos en MBA. Somos en MBA porque en consultoría porque en MIT. Es una consecuencia, no es como, wow, brutal, Rocket, if Rocket, then dinero. No, sí. Hay bastante if antes. Claro. Entonces, levantaste casi 2, ¿no? 2 Sí, 2, 1,9. En pre-seed,
¿Para cuánto tiempo? Porque en España, o sea, levantaste en España. Levantamos con capital de Alemania, Rockets son alemanes, capital francés, un poco de capital español, obviamente, sí. Vale. ¿No es mucho en el mercado europeo levantar eso así de primeras? Bueno, es que depende del proyecto, depende del Depende del equipo, proyecto. o sea, depende, claro. Es que si haces algo bootstrap y puedes levantar un pre-seed Claro. de 100K, pero es que es diferente. Es que, o sea, por eso digo que es otro tipo de emprender, ¿no? Porque Claro. tú no vas a emprender, o sea, siempre vas, o sea, empezamos con muchísima Claro. inversión, con todo. ¿Y por qué queréis tener tanto al principio? Eso no fue... O sea, la causa de tener tanto no fue que os diluvieseis mucho. Pero la edición al final no es tan importante. Tú querías- En tú 5 querías- años estás muerto o rico, o sea... Claro, o sea, eras un poco... O sea, la gente tiene muchísimo miedo de la dilución. Claro. La dilución está hecho para que si tú como founder sientes que no tienes suficientemente incentivas, te vas a ir. Entonces, ¿Cuánto como tienes tú ahora? de Payflow, Sí. pues tenemos casi la mitad entre Sí, los O founders. sea, claro. sigue siendo mucho. Sí, exacto. No, exacto. Pero eso es normal porque nuestro valor de mercado, o sea, si mañana vamos a buscar un trabajo, pues, ¿sabes? Como tenemos un cierto valor de mercado. Entonces, Claro. si hoy estoy sentado en, no sé, 1 millón de euros en Payflow, pues me voy a ir Claro, porque no es meaningful. claro. ¿El mercado este es un mercado de winner takes all? No lo es porque al final ese mercado tiene 3 características. Es un producto que es difícil de poner, difícil de quitar y muy barato. Porque 10 veces más barato que café gratis, ¿no? Claro. Entonces, cuando tienes estas 3 características, te creas un mercado de land grab, ¿no? Entonces, como es ir muy rápido, cogiendo más clientes. Pero yo si veo un cliente que me dice, trabajo con un competidor, ni hago la segunda llamada. Porque es un gasto de tiempo. Porque es tan difícil de quitar y es tan barato que yo prefiero ir a otro cliente. Es más eficiente para mí. Entonces es un mercado donde pues todo el mundo va a crecer a velocidad diferentes. Entonces es un mercado de ejecución. Y rápido. Y cuando sientes que el país está pues saturado, que no es el caso, todavía quedan muchas empresas por llamar, abres otro país. O sea, es coger pasta, meter el acelerador y a muerte. Y a tope. Y a tope. Es ejecución. Entonces, a futuro, ¿cuál es el objetivo? Bueno, es seguir creciendo. Y más Seguir países y acelerando. más... No, es claro, o sea, más países y luego después más productos, porque una vez que tienes Claro. mucha escala en un país, pues lanzas más productos Claro. y venderlo a la base existente, Ujú. luego pues consolidas con M&A, con otros mecanismos, Claro. pero sí. ¿Tenéis pensado a largo plazo hacer una estrategia de money con meterlo, yo que sé, en otros software de HR? El vuestro, yo que sé, factorial a lo mejor. en algún Pero momento. bueno, A lo mejor este caso no es. no, o sea, te diría que, a ver, como a nivel de exit, este modelo no es un modelo de IPO, Claro. es un modelo que es un modelo de M&A, de Strategic Buyer, ¿no? Ujú. Hay 3 tipos de compradores, 4 tipos de compradores para este modelo. Hay un competidor, ¿vale? Ujú. Porque tenemos 142 competidores en el mundo, entonces como es un mercado muy copiado, es la categoría más copiada de FinTech. Como full stop. Más que Buy Now, Pay Later, más que todo, ¿no? Entonces, como uno es un competidor, 2 es un sistema de nómina / HRIS, entonces efectivamente Ujú. como, o sea, o un digital, tipo un factorial, o también pues no sé, un ADP, un SAP, etcétera. Ujú. De hecho, por eso, pero lo digo porque lo han comprado ya. Allá han comprado empresas de Salary Advance. 3 es como una institución financiera, un banco, claro. como un neobanco, todos lo están intentando lanzar. Y último es una empresa de benefit, porque al final trabajas con el mismo buyer persona, entonces como un Edenred, un Sodexo, que al final tienen muchos empleados en la plataforma, venden a HR y pues venden benefits, que es lo mismo que nosotros. Entonces muchísimas sinergias. Claro. Vale. Eso es el... Una pregunta que solemos hacer es ¿cuáles son los obstáculos más importantes a los que os habéis enfrentado? Yo creo Al que- principio, ahora... Sí, o sea, yo creo que cambia mucho con cuánto tiempo llevas en la empresa. Ujú. Al principio es encontrar o sea, no diría que es encontrar product market fit porque estamos en mercados donde ya está probado, entonces como estamos seguros que va a funcionar, es como hacerlo para que funcione mejor y establecer y crear la máquina que funcione, ¿no? Eso es como el principal reto al principio. Creo que people y tener la gente adecuada que
que va a llevar el negocio mejor en un cierto momento es súper importante. Entonces, al principio, lo que quieres es piratas que vienen con el primer barco a como... Muchos becarios empezasteis, ¿verdad? Bueno, claro, muchísimo. O sea, de hecho, teníamos 5 full time y 23 becarios. Madre mía. Sí, ¿Y cómo era de llevar de eso? Porque... Claro, porque tienes que enseñar de 5 a 23 personas. Sí, claro. pero muchos convirtieron en full time después y se están en Payflow todavía hoy. No, es que al principio, sí, muchos siguen. Tienes muchos piratas al principio y luego esto tiene que evolucionar a gente pues más estructurado, que construye calles, que construye cosas, ¿no? Entonces, como no puedes tener solo piratas Entonces, eso es interesante porque al final te crea un cambio de cultura cuando tienes que adaptarte, y en los nuevos países también, porque en los nuevos países tienes la sangre de los piratas que vuelve, porque al final cuando tienes un equipo de 5 personas, pues es igual de entrepreneurial de tener como al principio todo el Payflow. Entonces, como en los nuevos países sentimos y vemos el Payflow de hace 2 años y medio. Entonces, como es interesante porque, claro, cada vez estás reutilizando estos learnings, pero siempre es un reto. Tener contratación y hiring es muy complicado. Claro, porque en 2 años y medio habéis pasado de 5 a ¿cuántos? Sí, casi 70. 70 personas. Eso es un crecimiento bastante... Sí, grande. exacto. No, y entrevistemos, y los founders entrevistaron a 100% del equipo. No hay ninguna persona... ¿Y a los becarios también? Claro. O sea, tú has entrevistado a las 70 personas. Mucho más, pero sí. Bueno, claro, sí. Exacto. Y que es muy importante porque al final solo, o sea, es muy difícil de alguien que solo lleva su departamento saber si esta persona realmente va a ser la sangre de Payflow. Claro. Y hablando de obstáculos, vosotros actualmente, o sea, ¿cómo estáis? ¿Habéis hecho break-even? Sí, a ver, como nosotros. O sea, el modelo fundamentalmente es un modelo rentable, en el sentido de que si tú miras, o sea, nosotros hemos crecido 5x en un año y con burn constante. Entonces, como eso es decir que el modelo fundamentalmente escala. O sea, tú lo puedes ver en términos de números. Si tu modelo, si tú has hecho 5x de crecimiento y que tu equipo ha hecho 3x o 4x de personas, pues es un modelo poco escalable. Nosotros hemos hecho 5x de crecimiento y el equipo ha pasado de 50 a 70, ¿no? Entonces, como realmente es muy escalable. O sea, yo puedo y voy a llevar este negocio a 10, 15, 20 millones de ARR sin tener que tener un equipo de 1.000 personas. Porque no es lineal, es escalable. Es la definición de claro. O sea, en el momento que vosotros conseguís una empresa grande, ya... No, pero no es solo a nivel de clientes, es a nivel de eficiencia de tus procesos. Entonces, como porque es un negocio con márgenes altas y con cosas que escalan mucho, pues consigues tener esto, ¿no? Y entonces, para contestar la pregunta, claro, todos los mercados son rentables ya. Si lo miras sin growth, ¿no? O sea, el mercado en sí. Claro. Pero como estás creciendo, pues estás quemando. Pero sin ventas, todo está rentable. ¿Cuántos habéis crecido 5x de este año al anterior? Sí. ¿En serio? ¿Cuánto? Sí, bueno, 500%. O sea, hemos multiplicado todo por 5. Pero a nivel de cifras. Más o menos. Pues te digo, o sea, ha sido lineal a nivel de todo. Teníamos como entre 100 y 150 clientes, ahora tenemos 600, a nivel de empleados en el pool, todo es esto. Y el pricing, el modelo de precio lo conocen, entonces como tienes todos los datos. Vale. ¿Y el margen de EBITDA, más o menos? Bueno, ¿Qué eso queda? O sea, sigue siendo rentable. O sea, no, te digo, o sea, obviamente seguimos quemando porque estamos creciendo. Claro. Y entonces, pues eso es un modelo que si no quieres quemar, no tienes que quemar. Pero entonces vas a tener un crecimiento flat. Claro. Pero vas a tener EBITDA positiva. O sea, es un modelo fundamentalmente. Tiene un 20% de EBITDA. Vale. 20-30% de EBITDA. Claro, pero a vosotros ahora mismo es que lo que interesa es pisar el acelerador exacto, y ya luego... Exacto. Porque es un network, porque hay que ir rápido. ¿Y en España tenéis algún competidor así? Sí, muchísimo. Mira, tenemos que en 142 en el mundo, es que tenemos muchísimo en todos los países. ¿Y en qué puesto estáis en el ranking en cuanto a facturación, por ejemplo? Somos entre 3 y 10 veces más grandes que los competidores en todos los países donde estamos. Sí. Eso es muy importante y por eso no entramos en países tipo Estados Unidos. Claro. Están un poco más saturados, ¿no? Porque hay 32 competidores, claro. Y porque sería muy difícil ser 3 veces mayor que el número 2. Uh-huh. Entonces entramos en países donde pues ya hay competencia. Cuando entramos en Perú había ya 3 o 4 players y ahora hay 6.
pero sí, en Perú somos 5 veces mayor que el número 2. Y en todos los países tenemos que tener esta constancia porque es muy importante para eficiencia de capital y para muchas métricas que estás en mercados donde tú eres número 1. Es estrategia globo, estrategia de todo. O sea, siempre es Vale. importante. ¿Cuál es el mercado en el que mejor posicionado estáis? ¿Es España? Bueno, O sea, de los países mayor que crecimiento es Colombia. ¿Colombia? Y mayor números en absoluto es España porque entramos antes. Pero mayor crecimiento es Colombia. ¿Por qué Colombia? O sea, ¿sabéis el por qué? ¿Habéis analizado el por qué? ¿Tenéis algún indicador? Sí, yo diría que... O sea, yo creo que Latinoamérica tiene muchísimo product market fit con este sistema porque al final empleados ahorran menos, están pues más... O sea, viven con mucho más necesidad de tener dinero a corto plazo. Tienes también un efecto muy interesante que es hay mucha economía informal, ¿no? Y la economía informal claro, es y eso como... Pues eso es buenísimo porque la economía informal es si tú eres transportista, tú vas de A a B, cuando llegas a B cobras. Pues es Payflow. No hay trabajas, cobras. No hay un logo cool. Pero tenéis no menos hay mercado también, si hay más gente que cobra en efectivo. No, totalmente. Pero mucha gente no está en la economía formal, porque la economía formal, tú conduces de A a B y te dicen gracias, te pago al final del mes. Claro. Eso es la economía formal. Tú estáis ayudando a formalizar la economía. Bueno, exactamente, porque tú estás ayudando a gente que está en la economía informal y que dice yo nunca trabajaré para un DHL porque me pagan una vez al mes. Y dices, sí. Pero tío, ahora te pueden pagar una vez cuando quieras. Claro. Entonces, ¿cuál es la gente quiere ir a la economía formal? Lo que pasa es que no puede. No puede porque no puede esperar un mes o una quincena sin tener pasta. Ese es el principal motivo por el que la gente en Latinoamérica no son impuestos. Ellos viven al día. No están impuestos porque cuando cobras nada no tienes impuestos. Entonces, como eso no es un tema de impuestos y al final no aprovechas de muchas cosas buenas de la economía formal, un sistema financiero, o sea, muchas cosas. Y la gente quiere de verdad, si hablas con gente de la economía informal, quiere entrar en la economía formal, pero es que le cuesta mucho. Entonces, eso ayudamos mucho y las empresas están muy contentas de poder acelerar esta transición. Vale. Claro. ¿Habéis pivotado mucho en estos 2 años y medio? No tanto, no. O sea, no, es claro ya... Es bastante claro. Te digo, es un modelo de ejecución pura. O sea, no es un pivot de decir de entrar en un país de Latinoamérica. Es un pivot en el sentido de pues antes el foco era en España, ahora pues hay más foco en Latinoamérica. Claro. Pero no es que es un pivot, es que vimos que hay mejor product market fit y adaptamos. ¿Y por qué vinisteis a España a empezar Payflow? ¿Por qué no empezasteis directamente en Latinoamérica? Bueno, por varias razones. O sea, nosotros entramos en España como si fuese un proyecto de consultoría. Entonces lo miramos con los fundamentales, con los métricos fundamentales. Entonces miramos tamaño de mercado, crecimiento de mercado, entorno competitivo, barreras de entrada, de salida, o sea, todo el framework de consultoría. Y decidimos, ok, España está muy bien. Había también Latinoamérica, pero entonces empezamos en España por la posibilidad de, uno, si vemos que funciona mejor en Europa, lanzar el sur de Europa, y si 2, funciona mejor Latinoamérica, pues también se puede lanzar desde España. O sea, tenía menos riesgo empezar en España que empezar en... Bueno, o sea, hay ventajas. Una de las ventajas es que tienes la misma región euro, que es más fácil de levantar en euros, etcétera. A nivel de deuda es más fácil porque es más establecido. Claro. Hay más mercados. O sea, si tú vas a Bogotá y empiezas un negocio, pues por lo menos hace 3 años, ahora ha mejorado muchísimo, pero hace 3 años costaba mucho levantar capital y también levantar deuda, incluso más. ¿Cómo os diferenciáis? Ahora algo que está muy de moda es el Buy Now Pay Later. Sí. ¿Son productos sustitutivos o son complementarios? Decimos que son productos que resuelven el mismo problema. El problema de quiero algo ahora y no tengo dinero ahora. Es el mismo problema. Es que yo, básicamente, lo único es que el Buy Now Pay Later lo hace en B2C. Entonces, como lo va a vender al empleado. Entonces, tiene un perfil de riesgo de un empleado. Y no importa cómo quieres ver los números, si trabajas con alguien que tiene un riesgo alto, tienes que cobrarle muchísimo. Claro. Y es responsable para el... Claro, es que para que el negocio sea rentable, si tú vas a alguien que cobra 1.500 euros al mes, que no tiene coche, casa, garantías, que ha cambiado 3 veces de trabajo en el último año, tienes que cobrarle 100% de interés. Y es normal para que tus números salgan. Entonces, claro, es moral, no es moral, es otra consideración. Pero si es un riesgo alto, ¿por qué Payflow funciona bien? Porque toma este riesgo
y trabaja con su empresa que tiene un riesgo muy Claro, bajo. Claro. Pero el usuario es el mismo. Entonces, por eso, y este delta de valor que tienes, fundamentalmente es pues que estás cambiando un perfil de riesgo. Un Buy Now Pay Later nunca podrá cambiar este perfil de Claro. riesgo. Siempre tendrá un riesgo B2B, B2C. Ujú, ujú. Vale, terminamos con dos preguntas que también suelo Sí, hacer. claro. Son muy parecidas. Vale. Una es si pudieras hablarle a tu yo de 18 años, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué cambiarías en tu trayectoria o qué consejo le darías? Sí. A ver, yo creo que siempre he estado 18 años a lo mejor. O 22. 22. Sí. Aprende más idiomas. Aprende más idiomas. Sí, o sea, no, yo diría que es muy importante seguir con siempre el próximo paso muy claro y el próximo bastante claro. Y después no sabes. Ujú. Entonces, como es muy difícil de planear a 5 años, O sea, a meter 10 a corto años, plazo es y a imposible. medio. Pero, claro, una vez que tienes el next step, el próximo paso claro, Ujú. ya piensas en el próximo. Claro. Entonces, como, y seguir aprendiendo y hablando con gente. Para mí es súper importante que lo que siempre tienes que hacer es hablar si tienes 18 años, con mucha gente de 20, 22 y pensar, wow, esto me encanta, yo quiero ser esta persona en 2 años o en 4 años. Sí. Y entonces tú vas a identificar una persona ideal que te estás creando y luego vas a seguir tú mismo El en camino esta ese, dirección. ¿no? Exactamente. O has progresado más porque Claro. lo cogiste más joven. No, exacto. Y lo bueno de hacer esto es que hablando con personas diferentes y creando este ideal tuyo en 2, 4 años, no es nadie que conoces porque es una mezcla de gente. Entonces Eso es. está bien que ser un ideal, ¿no? O sea, Claro. es alguien que es tú, estás siguiendo tú mismo. Sí. Entonces ese sería tu consejo un poco para nuestra audiencia. Ajá, El que claro. hablen con gente, que hagan networking Hablar que- con gente. Sí. y que Claro. busquen algo que hacer. Claro. Muy bien. Pues creo que hasta aquí de momento, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Pues a ha sido vosotros. muy, muy interesante. Muchas gracias. Y nos vemos en otro momento, seguro. Sí, Gracias, chicos. Adiós.